Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente se dan cita para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como ustedes saben, estamos en el ministerio, escrito está Lucas 4.8, Ministerio Laico Misionero. Estudios bíblicos, eso es lo que nosotros hacemos, estudiar la Biblia profundamente. Escudriñamos las escrituras, o sea, que no solamente la leemos superficialmente, sino que la escudriñamos. El llamado es a estudiar con nosotros. Nuevamente, bienvenidos a nuestro estudio semanal de nuestro ministerio, escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy será Introducción al rapto secreto. Interesante por demás, ¿verdad? Les habíamos dicho y prometido de que en algún momento estudiaríamos a profundidad esta teoría o esta doctrina para que pues tengamos más conocimiento y podamos hacer la evaluación pertinente. Como nos caracteriza, antes de comenzar, vamos entonces a elevar una plegaria a nuestro Dios. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, mi Dios. Te damos gracias por tantas y tantas bendiciones con que tú nos has colmado. Gracias primeramente por la vida, por la salud que tú nos das. Gracias muy especialmente, mi Dios, por este hermoso privilegio que tenemos de formar parte de tu pueblo. Gracias por este llamado maravilloso que nos has hecho para formar parte de las filas del pueblo que te va a recibir cuando tú vengas en gloria. Gracias, mi Dios. Y gracias también por el otro privilegio que tenemos de poder compartir este maravilloso conocimiento que tú nos has dado. Suplicamos, mi Padre, que abras nuestras mentes, que podamos ser bastantes subjetivos en el sentido de que podamos entender, tener mentes abiertas, de tal manera que podamos evaluar lo que tú nos dices en tu palabra y que lo podamos aceptar. Abre nuestros corazones y permite que tú puedas morar en ellos. En el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, como ya dijimos previamente, vamos a comenzar el tema, ¿verdad? En realidad va a ser una introducción en el día de hoy. ¿Por qué? Porque antes de eso voy a tomarme unos minutos para contestar una interrogante que, aunque no me la han hecho, la pregunta no me la han hecho, pero sé que puede venir de un momento a otro o ya está en la mente de algunos de ustedes, porque yo sé que la mayoría de ustedes pues son personas muy inteligentes, así como, y me he dado cuenta por las preguntas que me han hecho, ¿verdad? Así que en este caso lo que queremos es adelantarnos un poco para poder disipar cualquier duda, cualquier pregunta de los temas que ya nosotros hemos presentado anteriormente. Como ustedes saben, nuestra misión es proclamar el Evangelio, pero un Evangelio claro y puro, tal como lo enseña la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar citando un texto que presentamos en la presentación pasada, y valga la redundancia, ¿verdad? El texto se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, los versículos del 13 al 16. Y dice así: Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único, recuerdan ustedes,
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Como ustedes recordarán, este texto nosotros lo traímos en adición a todos los otros textos que habíamos presentado para demostrar que la paga del pecado es la muerte y que es imposible que la paga de los impíos, la recompensa final de los impíos, sea la tortura eterna en el lago de fuego. Así que este fue otro de los textos que nosotros traímos, ¿verdad? Y presentamos que esta era la razón, una de las razones por las cuales los impíos no pueden ser torturados eternamente. ¿Por qué no pueden ser torturados? Porque nadie es inmortal. El texto nos dice que el único inmortal es nuestro Dios. No hay más nadie que sea inmortal. Absolutamente nadie. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, es importante conocer esto. Dios es el único inmortal. Esto es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Dios es el único inmortal. Si hubiera otro ser con esa característica de la inmortalidad, si hubiera otro ser con la característica y fuera inmortal, hermanos, tendría que ser Dios. Entonces, Dios dejaría de ser el único Dios. Habría entonces otro Dios, y si hubieran más seres de lo que fueran vivos, en otro planeta, otra galaxia, donde fuera, en el cielo, donde fuera, que fueran inmortales, fueran también Dios o dioses. Dejaría entonces de nuestro Dios ser el único Dios. ¿Me comprende? Por eso es que la característica de la inmortalidad solamente la posee nuestro Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y lógicamente le presentamos esto como un argumento de que los impíos no pueden ser torturados eternamente. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente no son eternos. ¿Ok? Ahora, a lo que me quiero anticipar es porque nosotros tomamos del lado de los impíos. Pero, ¿y del lado de los justos? Del lado de los justos. Fíjense que el texto que dice que la paga del pecado es muerte se encuentra en Romanos 6:23. Y dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo, la recompensa de Dios para los justos es nada más y nada menos que la vida eterna. Eso es lo que dice el texto. Y esa es la promesa de nuestro Dios. En toda la Biblia, la promesa para que nosotros seamos fieles a nuestro Dios es la vida eterna. Esa es la principal promesa. Hay muchas otras, pero la principal es la vida eterna. Entonces, cualquiera de ustedes me puede decir, pero hermano Pedro, si entonces nadie puede ser inmortal, ¿cómo es posible que Dios nos pueda prometer la vida eterna a nosotros? ¿Es acaso que entonces Dios nos va a hacer inmortales a nosotros? ¿Me van siguiendo la línea de pensamiento? Porque como dice el refrán, lo que es igual no es ganancia. Si los impíos no pueden ser torturados eternamente, porque no son eternos, pues entonces, como nosotros los justos, vamos a vivir eternamente sin ser inmortales. ¿Ven ustedes?
la disyuntiva de Dios, porque Él prometió darnos vida eterna. Y Él todo lo que promete lo cumple. Dios no es mentiroso. Así que entonces, la pregunta sería, ¿cómo Dios nos puede dar vida eterna? Vida eterna. Sin hacernos inmortales. Porque si nos hace inmortales, nos está haciendo Dios. Y entonces nosotros seríamos, todos los justos, todos los que nos salvemos, seríamos igual a Dios si tuviéramos la inmortalidad. ¿Me van siguiendo el pensamiento? Me lo van siguiendo, ¿verdad? Y eso sencillamente es imposible. Quiero aclarar algo, hermanos. Cuando hablamos de la inmortalidad, lo que estamos hablando es de la inmortalidad inherente. ¿Qué significa inmortalidad inherente? La inmortalidad inherente significa que si llegáramos a ser mortales, o sea, inmortales, si llegáramos a ser inmortales, nada ni nadie nos pudiera quitar la vida. Nada ni nadie, porque seríamos inmortales. Y la inmortalidad inherente significa que nosotros tendríamos vida por nosotros mismos. ¿Ven? O sea, significaría entonces que nuestra vida no dependería de nada ni de nadie, nada más que de nosotros, porque sencillamente nosotros somos inmortales. A esa inmortalidad es a la que nos estamos refiriendo. De esa inmortalidad es de la cual estamos hablando. Y de esa inmortalidad es la cual es imposible que nadie, excepto Dios, la pueda tener. Es una característica solamente exclusiva de nuestro Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, la Biblia es muy clara y nos dice específicamente que toda vida depende de Dios. Todo ser vivo está vivo porque Dios lo quiere y porque Dios le sustenta la vida. Vamos a verlo un momentito aquí. Vamos a ver en Hechos capítulo 17 versículo 28 y dice lo siguiente: puesto que en Él, ¿en quién? En Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. ¿Ven? En Él existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho de Él, somos descendientes. Es decir, que si nosotros existimos en Él, es porque nuestra vida depende de Dios. Nuestra vida depende de la voluntad de Dios. Estamos vivos porque sencillamente Dios lo permite. Por eso, toda la mañana cuando nosotros abrimos los ojos, lo primero que debemos hacer es dar gracias porque Dios nos concedió otro día más de vida. Porque nuestra vida está en sus manos. Miren lo que dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que queremos destacar aquí es que Él es el que nos sustenta con su palabra, con la palabra de su poder.
En este texto, el apóstol entonces nos está diciendo que nuestro Dios no es solamente nuestro creador, sino que también es nuestro sustentador. Cuando hablamos de sustentador, no nos referimos única y exclusivamente a la comida. No solamente eso, no. Él sostiene nuestra vida. De Él depende nuestra vida. Vamos al otro texto. Salmo 71:6 dice: en ti, en Dios, he sido sustentado. ¿Y desde cuándo? Desde el vientre. De las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. ¿Ven ustedes? Por eso debemos agradecer a nuestro Dios. Alabar a nuestro Dios. No nos cansemos, hermanos, de agradecer y alabar a nuestro Dios. Desde el vientre, Él nos está sustentando. Está sustentando nuestra vida. ¿Ok? Dependemos de Dios para nuestra vida, hermanos. Todo, oigan, y no piensen que somos nosotros los humanos nada más. No. Ahí entra todo lo que tiene vida. Todo. Los humanos, los animales, las plantas, los árboles, los microorganismos que tienen vida y los macroorganismos también. Hermanos, todo, absolutamente todo lo que tiene vida depende del poder de la mano de Dios. Eso debe quedar meridianamente claro en nuestras mentes. ¿Ok? Bueno, conociendo esto, entonces yo les voy a hacer una pregunta que en base a lo que hemos estudiado hasta ahora, pues debe ser bastante fácil para ustedes. La pregunta es: cuando Dios creó a nuestros primeros padres, cuando Dios creó a Adán y Eva, les pregunto, ¿Dios los creó inmortales? ¿Qué piensan ustedes? En base a lo que hemos leído y hemos estudiado, la respuesta por obligación tiene que ser no. Dios no creó a nuestros primeros padres inmortales. ¿Por qué? Porque dijimos que solamente Dios es inmortal. La característica de la inmortalidad solamente la tiene Dios. Si Dios hubiera hecho a nuestros primeros padres inmortales, significaría que entonces ellos fueran igual que Dios. ¿Ven? Porque la inmortalidad es una característica de nuestro Dios. Sería entonces Dios. Y recuerdan ustedes que la tentación del enemigo con Eva, ¿cuál fue? Cómete del arbolito, del frutito ese, cómete la frutita, porque ¿sabes qué? Vas a ser como Dios. Es decir, que ellos no eran Dios. Por lo tanto, no eran inmortales. Fíjense, desde un principio, aunque la contestación es no, surgiría entonces la otra pregunta. Vamos a hacer entonces la otra pregunta de la otra manera. Si Dios no creó a nuestros primeros padres inmortales, entonces, ¿qué significa? ¿Significa eso entonces que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos iban a morir en algún momento? ¿Significa que entonces ellos iban a morir? Porque si ellos no eran inmortales, no sé, 5.000 años, 15.000 años, 1.000.000 de años, pero que en algún momento iban a morir. El plan de Dios era entonces que nuestros primeros padres y toda la raza humana moriría en algún momento. La respuesta también tiene que ser no. Entonces, ¿cómo compaginamos eso, verdad? Bueno, se suponía
el plan de nuestro Dios, nos dice la palabra, que cuando Él creó a nuestros primeros padres, ellos iban a vivir. Permanentemente, ¿verdad? ¿Sí? Se suponía que entonces ellos iban a vivir indefinidamente. Esta es la palabra correcta, ¿verdad? Ellos iban a vivir indefinidamente. Indefinidamente. ¿Qué significa que iban a morir indefinidamente? Muy bien. Que aunque no fueran inmortales, tampoco iban a morir. O sea, que iban a vivir para siempre. Ese era el plan de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo iban a vivir para siempre sin ser inmortales? ¿Cómo iban a vivir para siempre sin ser inmortales? Bueno, para contestar todas estas preguntas, tenemos que tener claro una cosa. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, Dios no los creó pensando que ellos iban a ser unos parásitos. La intención de Dios no era que nuestros primeros padres y toda la humanidad fueran unos parásitos. Ustedes saben lo que son los parásitos, ¿verdad? Los parásitos dependen de todo, de otras cosas, o de otras personas, o de otros animales, de lo que fuera. Los parásitos viven de otros. Dependen de otros, para todo. ¿Ve? ¿Qué queremos decir? Lo que queremos decir es que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, les concedió unos privilegios. Pero además de los privilegios, ¿sabe lo que también les dio? Responsabilidades. Responsabilidades. ¿Ok? ¿Qué queremos decir con esto? Que nuestros primeros padres no iban a depender de todo, absolutamente de todo, de Dios. O sea, no iban a ser parásitos, no iban a ser dependientes. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Hablando en arroyo de habichuela. Lo que les quiero decir es que el plan de Dios no era que todos los días tenía que ir al huerto a darle la comidita al nene y a darle la comidita a la nena, porque ellos, benditos, ¿ves? No podían hacer más nada. Eran unos parásitos. Había que dárselo todo, en la boquita y todo eso. Y todo. No. No. Dios no hizo. El plan de Dios no era ese. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Génesis 2:15 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para que estuviera allí todo el día en una hamaca echándose fresco? No, dice, para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que Adán y Eva tenían responsabilidades en el huerto del Edén. Y específicamente Adán tenía que labrar la tierra. Y uno dice, ¿y por qué Adán tenía que labrar la tierra? Ah, la misma Biblia nos contesta. Miren por qué. Génesis 1:29. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Ah, o sea, que Adán y Eva tenían que comer. ¿Para qué? Para sostener su vida. Y entonces, para comer, necesitaban labrar la tierra. ¿Por qué? Porque sencillamente si no, se morían de hambre.
¿Ven ustedes la inteligencia de nuestro Dios? Gloria sea tu nombre. Así que Adán y Eva tenían sus responsabilidades. Entonces, tenemos que, a pesar de lo que leímos, ¿verdad? De que toda la vida, todo ser viviente depende de la voluntad y del poder de Dios. Eso es verdad. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios lo que hizo fue que delegó. ¿Qué delegó? Ciertas responsabilidades en ellos mismos, en Adán y Eva. Delegó ciertas responsabilidades. ¿Para qué? Para que la vida de ellos pudiera continuar. Y de esa manera ellos tomaron parte activa en su vida. Ellos se sostenían. ¿Por qué? Porque él labraba la tierra y él cultivaba los frutos y ellos comían del fruto de la tierra que ellos cultivaban. ¿Lo ven? Aquí en Génesis 2:16, mire lo que dijo, mire lo que dice. ¿Cuál era lo que vamos a ver ahora, hermanos? Lo que vamos a ver ahora dijimos que Dios les había dado responsabilidades, ¿verdad? Responsabilidades. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver una de esas responsabilidades. ¿Ok? Otra de esas responsabilidades. Ya vimos que la primera responsabilidad era labrar la tierra para que pudieran comer, para que la vida de ellos pudiera continuar. Ahora, ¿esa era la única responsabilidad? No, había otra responsabilidad. Y mandó Jehová, Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense que estos textos nos traen a nosotros más luz precisamente sobre lo que estamos hablando. Hermanos, esto demuestra que Dios no creó a Adán y a Eva inmortales. ¿Por qué? Porque si los hubiera creado inmortales, cuando Dios le dice a Adán: no comas de ese fruto, porque si comes de él vas a morir, Adán le hubiera dicho: perdóname, ¿cómo que tú me dices? No, que si comes de ese fruto vas a morir. Pero ¿cómo yo voy a morir si yo soy inmortal? Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo comer de ese fruto y de cualquiera otro, de todos los frutos que a mí me dé la gana, porque yo soy inmortal. Si fuera inmortal inherentemente, ¿verdad? O sea, que el mismo texto nos está diciendo que Adán y Eva no fueron creados inmortales. Y hay otro detalle. Cuando Dios le dice esto a nuestros primeros padres, hermanos, el pecado todavía no había entrado en la tierra. Todavía ellos no se habían constituido pecadores. Significa que aún en el estado de perfección en que ellos fueron creados, era posible que ellos murieran. Por eso fue que Dios le dice: no hagas esto, porque si haces esto, van a morir. Era posible que ellos murieran. Eso es lo primero. Ahora, lo otro que nos dice el texto, y a lo mejor es otra cosa muy importante, es lo siguiente. En el texto se les está diciendo lo siguiente: no hagas esto, porque si haces esto, vas a morir. Es decir, hermanos, Dios le está diciendo a Adán que obedezca lo que él le dice. Si no obedece lo que Dios le dice,
¿qué va a pasar? Va a morir. Pues entonces tenemos que esa vida permanente o esa vida indefinida o esa vida eterna que ellos tenían era una vida eterna condicionada. Por eso es que entonces ellos no eran inmortales. Por eso fue que Dios no los creó inmortales. Porque es verdad que ellos iban a vivir indefinidamente. Ellos iban a vivir para siempre. Ellos iban a tener la vida eterna si no hubieran pecado. Pero no es que eran inmortales. Es que la vida eterna era condicionada. ¿Condicionada a qué? A la obediencia. Es decir, que la obediencia era la primera condición que Dios le dio para que pudieran tener la vida eterna. O sea, para que pudieran continuar con su vida eterna. La obediencia. ¿Qué es la obediencia? La obediencia es lo contrario a desobediencia. ¿Y qué es desobediencia? Desobediencia es infringir la ley de Dios. La Biblia nos dice que el pecado es infracción a la ley de Dios, al mandato de Dios. ¿Piensan ustedes que los discípulos cuando dijeron eso fue que ellos se lo inventaron y dijeron voy a poner esto para ver cómo sale? No, hermanos, no. Eso fue inspirado. Pero eso viene desde el Edén. Eso viene desde antes que el pecado surgiera. La obediencia fue la primera condición para que ellos pudieran tener vida eterna. El Señor le dijo, el día que me desobedezcas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. ¿Lo ven? Ahora bien, la desobediencia trajo el pecado. Y el pecado, por supuesto, trajo la muerte. La otra pregunta. ¿Era la obediencia la única condición para tener vida eterna? ¿Era la obediencia la única condición? ¿O había alguna otra condición? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Allí mismo en el libro de Génesis. Génesis 2, 8 y 9 dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra. ¿Qué hizo nacer de la tierra? Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Era lo único que había? No. Dice, también estaba el árbol de la vida. ¿Y qué otra cosa tenía? Estaba también allí. El árbol de la vida estaba en el medio del huerto. Y también estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Es decir, que adicional a todos los árboles que Dios había dado y toda la flora que había hecho, habían dos árboles en el huerto que eran diferentes a todos los demás. El primer árbol era el del conocimiento del bien y del mal. Ese árbol todos lo conocemos. ¿Por qué? Porque fue precisamente por comer de ese árbol que se introdujo el pecado en el mundo. Fue de ese árbol precisamente del cual Dios se refirió a Adán que no comiera de él porque iba a morir. Así que nosotros todos conocemos muy bien el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, nos dice la Biblia que había también otro árbol. Y ese otro árbol estaba en el medio del huerto. Y ese árbol, la Biblia lo llama el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y solamente había uno en el huerto. No era como los demás que habían 1.000.000 de ellos. No. De este había solamente uno.
Igual que había uno del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué usted cree que la Biblia le llama el árbol de la vida? ¿Por qué? Porque este árbol se convirtió en la segunda condición para que ellos tuvieran la vida indefinidamente. ¿Por qué? Porque mientras ellos iban y comían de ese árbol de la vida, periódicamente, ellos iban a conservar su vida eterna. ¿Por qué iban a conservar su vida eterna? Porque sencillamente mientras ellos comieran del árbol de la vida, no iban a morir. Iban a vivir indefinidamente por ahí, siglos y siglos y siglos y miles de años y miles de años. Y eso se llama vida eterna. No iban a morir nunca, iban a vivir para siempre. Esta era la segunda condición. Tenían entonces que comer del árbol de la vida periódicamente. Adicional a la comida que ellos comían para mantener su salud y su energía y sus calorías, que eso se los daba los otros árboles, las otras frutas se lo daban. Pero la vida, la continuación de la vida, solamente se la daba el árbol de la vida. Por lo tanto, ellos periódicamente tenían que comer de ese árbol. Hermanos, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que mientras nuestros primeros padres tuvieran acceso, miren cómo estamos hablando, tuvieran acceso ¿a qué? Al árbol de la vida, ellos no iban a morir. Mientras nuestros primeros padres pudieran comer periódicamente del árbol de la vida, no morirían. Para tener acceso a este árbol, ¿cuál era la primera condición? La obediencia. Fíjense ahora cómo es que se forma una cadena. La obediencia era la primera condición y la vimos por la Biblia, ¿verdad? Si me desobedeces vas a morir. La obediencia te daba, o sea, la obediencia significaba que no pecaba, no pecado, ¿verdad? Mientras estuviera en obediencia, no ibas a pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es desobediencia a Dios. Por lo tanto, mientras te mantuvieras en obediencia, no ibas a pecar. Y si no pecabas, mientras no pecaras, ibas a tener acceso al árbol de la vida. Mientras no pecara, ibas a tener acceso al árbol de la vida. Y si tenías acceso al árbol de la vida, ¿qué iba a pasar? Pues ibas a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque no ibas a morir. Mientras tú tuvieras acceso al árbol de la vida, no ibas a morir. ¿Ven ustedes la cadena? La obediencia significaba no pecado, no caer en pecado, no constituirse pecador. Y si no te constituías pecador, significaba que mientras tú estabas en esa condición sin pecado, Dios te concedía el privilegio de darte acceso al árbol de la vida. Y si tenías acceso al árbol de la vida, ibas a tener entonces la vida eterna. Y entonces, ¿qué pasó con nuestros primeros padres? Todos lo sabemos. Desobedecieron a Dios. Se constituyeron en pecadores. Tremendo, ¿verdad? Una vez ellos se constituyeron en pecadores,
¿Qué fue lo primero que Dios hizo cuando ellos se constituyeron pecadores? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis 3, 22 al 24. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Y si come del árbol de la vida, ¿qué va a pasar? Va a vivir para siempre. ¿Ven ustedes? La segunda condición: tenían que comer del árbol de la vida para vivir para siempre. La Biblia es clara, no se equivoca. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Porque ya se constituyeron pecadores al desobedecer. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. ¿Para qué? Con una espada encendida. ¿Y qué iban a hacer? Que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, para que nadie más pudiera comer del árbol de la vida. Por lo tanto, ¿qué fue lo primero que Dios hizo cuando nuestros primeros padres se constituyeron en pecadores? Lo primero que Dios hizo es que los privó el acceso al árbol de la vida. Eso fue lo primero que Dios hizo. Les privó el acceso. ¿Cómo les privó el acceso? Pues sacándolos del huerto. Le dijo: bueno, negrito, ustedes ahora se constituyeron en pecadores, ya ustedes no tienen acceso al árbol de la vida. Y como no tienen acceso al árbol de la vida, no van a vivir para siempre. Eso es lo que dice la palabra. No van a vivir para siempre. Inclusive, para evitar que, si acaso ellos o cualquier descendiente les daba con ir a coger del árbol, puso entonces unos querubines allí con una espada, protegiendo el árbol. ¿Para qué? Para que nadie comiera del árbol de la vida. Porque si no, se constituían en pecadores permanentes. Y si comían del árbol de la vida, no iban a morir, iban a ser pecadores eternos. Y si eso pasaba, entonces se estaban excluyendo del plan de salvación. Ya Dios entonces no hubiera podido hacer nada por la raza humana. Es decir, que cuando Dios hizo esto, nos estaba haciendo un favor. A ellos y a nosotros. ¿Ven? Así que nuestro Dios tuvo que privar a nuestros primeros padres del árbol de la vida. Hemos comprobado, hermanos, que Dios no creó a nuestros primeros padres inmortales. Esa no era la intención de Dios. Adán y Eva no eran inmortales inherentemente. Ellos iban a vivir eternamente. Pero esa vida eterna estaba condicionada a otros factores. ¿Qué les queremos decir con esto, hermanos? Que cuando Dios nos lleve al cielo y cuando estemos en la tierra nueva, cuando recibamos finalmente nuestra recompensa de la vida eterna, la que estamos esperando nosotros, nuestra vida eterna, nosotros tampoco vamos a ser inmortales. Dios no nos va a hacer a nosotros inmortales. Al igual que Adán y Eva, que su vida eterna dependía de otros factores, nuestra vida eterna también va a depender de otros factores. ¿Quieren saber cuáles son los factores? Si ustedes quieren saber cuáles son los factores, yo los voy a invitar para que vayan a YouTube, busquen nuestro ministerio, escrito está, Lucas 4.8, y entre todos los videos allí, se buscan el video número 63, que se titula La paga del pecado.
En ese estudio que nosotros hicimos ya, lo habíamos hecho ya lleva varios meses, fue el número 63 y ya vamos por el 79 o el 80. Ahí entonces nosotros explicamos con lujo de detalles cuáles van a ser esos factores. Lo que queríamos decir es que la inmortalidad pertenece solamente a Dios. ¿Ok? Bueno, en el tiempo que me queda, vamos entonces a introducir el tema, ¿verdad? De el rapto secreto. Introducción al rapto secreto. Yo sé que la mayoría de ustedes, casi todos, pertenecen a alguna denominación religiosa. Casi todos los que me escuchan son cristianos. Y también puede ser que haya uno que otro que no vaya a ninguna iglesia, pero que también Dios lo esté llamando a través del Espíritu Santo y los esté tocando para que vean nuestros videos. Amén por eso. Amén. Pero como la mayoría de ustedes son cristianos, yo estoy casi seguro que todos ustedes han escuchado alguna vez el término o han escuchado hablar sobre lo que se llama la gran tribulación. ¿Verdad? Hay muchos predicadores que han hablado sobre esto, la gran tribulación. Y esto pues muchas veces tocado en muchas de las predicaciones. Es decir, que la mayoría de ustedes ha escuchado acerca de lo que es la gran tribulación. Y a lo mejor usted me dice, pero hermano Pedro, venga acá, usted me dice que me va a introducir sobre el rapto secreto y me sale hablando de la gran tribulación. ¿Qué relación tiene una cosa con la otra? ¿Por qué decimos esto? Porque la teoría del rapto secreto se fundamenta básicamente en que el pueblo de Dios no pasará por la gran tribulación. Ese es el fundamento de esa doctrina o esa teoría. Y como el pueblo de Dios no va a pasar por la gran tribulación, Dios lo que va a hacer es que va a venir en secreto y entonces se los va a llevar. Eso es lo que le llaman precisamente el rapto secreto o el arrebatamiento. Dios se los va a llevar secretamente, de ahí que viene el rapto secreto, y se los va a llevar para el cielo. ¿Para qué? Para que ellos no pasen por la gran tribulación. ¿Ven? Por eso es que se llama rapto secreto. Nadie se va a dar cuenta, excepto ellos. Las demás personas se van a dar cuenta, pues, como he visto en tantas predicaciones y he escuchado, cuando vean la ropa que está allí y pues ellos no estén. O cuando estén buscando familiares y no aparezcan. Y entonces se den cuenta que, es que se fueron en el rapto secreto. Me van siguiendo, ¿verdad? El rapto secreto se fundamenta en eso. La razón, hermanos, la razón del rapto secreto es para que el pueblo de Dios no pase por la gran tribulación. Ese es el objetivo. Ahora bien, como nosotros estamos haciendo un estudio serio y responsable, queremos presentarle a ustedes diferentes conceptos. Vamos a presentarle el primero, que es precisamente este. Miren. Primero, que el pueblo de Dios no estará presente físicamente en esta tierra para cuando venga la gran tribulación. Eso es lo que postula el rapto secreto. O sea, que Dios se los va a llevar para el cielo en el rapto secreto, durante la gran tribulación, antes de que comience la gran tribulación. Esto es el primer postulado de ellos. Ahora. ¿Esa es la única manera? Nos preguntamos. ¿Esa es la única manera de que Dios tiene de proteger al pueblo de Dios? Miren el segundo postulado entonces. El segundo postulado es que el pueblo de Dios no experimentará
los efectos de la gran tribulación, aunque esté presente físicamente en esta tierra para cuando ocurra la gran tribulación. ¿Ve? Ese es el otro postulado. Hermanos, lo que estamos es fundamentando, presentando, estableciendo las bases sólidas para el estudio. Como les dije, este es un estudio serio y responsable. Aquí nosotros no le vamos a imponer a nadie que crea lo que nosotros creemos. Sencillamente le vamos a presentar lo que dice la palabra de nuestro Dios. De esa manera, ustedes están capacitados para tomar una decisión bien informada y bien documentada en la palabra de Dios. Ahora bien, lo primero que tenemos que tener es lo siguiente. Tenemos que diferenciar ¿qué? Lo que la Biblia llama también tribulaciones, que se refiere a aflicciones, se refiere a pruebas. ¿Están viendo? Hay que diferenciar esas tribulaciones que menciona la Biblia, habla de ellas. Pero hay que diferenciar esas tribulaciones de la gran tribulación. Para que no nos confundamos, ven ustedes, estamos estableciendo las bases sólidas. Para que no nos confundamos. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Para que vean lo que yo les quiero decir. Juan 16:33 nos dice, estas cosas, esto es el Señor Jesús hablando, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hay otras versiones que dice, en el mundo tendréis tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjense que el propio Jesús nos está diciendo de que no te creas que por ser cristiano esto va a ser peaches and cream. No te creas que esto va a ser un de estos de rosa. No. El Señor nos está advirtiendo. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis tribulaciones, aflicciones y pruebas. Estas pruebas nos ayudan a desarrollar paciencia y dependencia de Dios. Pero estas tribulaciones y estas aflicciones no se refieren en manera alguna a la gran tribulación. ¿Me van entendiendo, verdad? Vamos al otro texto. Miren lo que dice. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación, ¿lo ven? Tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué el apóstol Pablo nos está diciendo aquí? Pues nos está diciendo que las tribulaciones, esas tribulaciones, nos ayudan a perfeccionar nuestra vida espiritual. Es decir, que estas tribulaciones, aflicciones y pruebas son para beneficio nuestro. Dios permite que pasemos por ellas porque sencillamente ustedes saben que la Biblia nos da la ilustración de que el cristiano es como el oro. Y el oro se pasa por el fuego para sacar lo que sirve, lo que brilla, lo más importante, ¿verdad? ¿Para qué es el fuego en el oro? Para quemar la escoria, quemar lo que no sirve. Pues las tribulaciones, las aflicciones y las pruebas, lo que hacen es eso en nosotros. Queman la escoria y nos dejan resplandeciente. Nos ayudan a desarrollar una vida espiritual perfecta y excelente, como lo dice aquí el apóstol Pablo. ¿Lo ven? Importante. Esta no es la gran tribulación. No se está refiriendo a la gran tribulación. Vamos al otro texto. 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 6.
Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ven, nuevamente, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones, ahora en vez de tribulaciones, usa la palabra aflicciones. De la manera que abundan las aflicciones de Cristo, así abunda también el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. ¿Qué el apóstol nos quiere decir con esto? Lo que nos quiere decir es lo siguiente, hermanos. Si nosotros padecemos por alguna prueba, tribulación o aflicción, recuerden, estas tribulaciones son personales. Estas tribulaciones que se refiere la Biblia son individuales de los cristianos. Tampoco se está refiriendo a los impíos, no se está refiriendo al mundo, exclusivamente a los cristianos, a usted y a mí. ¿Y qué el apóstol le está diciendo? Miren, si usted pasa por una tribulación de esa, por una aflicción de esa, el Señor, así como da la tribulación, da la consolación. Es decir, que la tribulación no le va a durar toda la vida. La aflicción no le va a durar toda la vida. El Señor le va a traer la consolación también. De la misma manera que vino la prueba, también el Señor se la va a quitar. O sea, no es tampoco que el cristiano, desde que se convierte a Cristo, va a estar en una tribulación permanente o va a estar en una aflicción permanente hasta que Cristo venga. No, no es eso. La tribulación, lo que significa esta tribulación, o aflicción o prueba, sirven para nosotros desarrollar nuestra vida espiritual, prepararnos más. Y el apóstol está diciendo, cuando usted pase por esa experiencia de esa tribulación y usted sea consolado, usted ahora, por su experiencia, puede entonces consolar a otros queridos hermanos que también están pasando por una tribulación o una aflicción similar a la suya o diferente. Pero la experiencia de haber pasado por una de ellas, eso lo capacita a usted, me capacita a mí, para traer también consolación a otros queridos hermanos que están padeciendo. ¿Ven? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Se está refiriendo a las tribulaciones. Pero tampoco se está refiriendo a la gran tribulación. Ninguno de estos textos se refiere a la gran tribulación. Vamos al otro. 2 Timoteo, capítulo 1, 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences. Esto es Pablo escribiéndole a Timoteo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa. Es decir, que el apóstol le está haciendo un llamado a Timoteo para que participe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. En esta ocasión, el apóstol no solamente habla de la tribulación, no solamente habla de las aflicciones y las pruebas, sino que le hace un llamado a Timoteo para que participe de esas tribulaciones, aflicciones o pruebas. ¿Por qué? Lo que pasa es que esas tribulaciones, aflicciones o pruebas nos ayudan a perfeccionar nuestro carácter, a desarrollar un carácter semejante al de nuestro Señor Jesús. ¿Lo ven? Es bien importante. Tampoco se refiere a la gran tribulación. ¿Ven ustedes? Estamos estableciendo la diferencia para que después no se nos confunda. Estas tribulaciones, mis amados hermanos, van dirigidas precisamente, especialmente para nosotros los cristianos. El objetivo es que nuestro Dios quiere que nosotros desarrollemos ese carácter semejante al de nuestro Dios. ¿Ok? Establecemos la diferencia entre lo que son las tribulaciones de nosotros los cristianos
aflicciones y pruebas. Y ya entonces, en el próximo estudio, vamos a entrar de lleno en lo que es la gran tribulación, a lo que la Biblia se refiere a la gran tribulación. Para eso, los invitamos a que estén con nosotros en nuestro próximo estudio. Nuestro ministerio, escrito está Lucas 4.8. Tenemos nuestro canal en YouTube y también tenemos nuestra página en Facebook. Seguimos escudriñando las Escrituras para nuevos estudios bíblicos. Así que nos vemos la próxima semana, si nuestro Dios así lo permite. Que nuestro Dios derrame sus ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros.